Y ya regresamos a su programa favorito, Acá Entre Nos. Ya estamos en la última sección, pero no la menos importante, de prevención, con nuestro productor Javier Águila. ¿Cómo estás, Javier? Así es, pues muy buenas tardes a todos, a toda la gente que nos escucha. Pues el día de hoy tenemos invitado, está con nosotros Israel Mastranzo, que es técnico en gestión de riesgo, y pues con él vamos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación de riesgo, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos muchos términos quizá en los medios de comunicación o no sé, en alguna información que lleguemos a encontrar en internet, en YouTube por ejemplo, o en algunas páginas que hablan sobre el tema de prevención de desastres. Y hay ocasiones en las que no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Cómo le ofreces al público esa información y se la das de tal manera que éste pueda consumirla, ¿no? Obviamente estamos hablando de información que implica cifras, que implica datos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tiene el tema de prevención, al menos aquí en México, puesto que es un tema que se trata y que tiene resonancia solamente cuando hay un desafortunado incidente como lo fue del terremoto hace un año, y que durante un determinado tiempo estuvimos escuchando infinidad de información sobre lo que había sucedido, lo que se debió de haber hecho, cómo se debió de haber prevenido muchísimo de lo que sucedió. Desafortunadamente, pues a la fecha yo creo que estamos regresando al mismo punto en el que nos encontrábamos antes del sismo del 17 de septiembre, ¿no? Pero cuéntanos un poco más, tú ¿cuál es tu visión de esto obviamente desde tu punto de vista, con toda la preparación que ya llevas, con toda la experiencia que has recabado, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues muchas gracias por la invitación, y realmente es algo muy complejo en México, porque para iniciar la comunicación en materia de desastres no existe, realmente no existe. Y esto es porque lo único que conocemos de comunicación en materia de todo lo que es la prevención es lo único que vemos en la televisión, lo que es el pronóstico meteorológico. Y desgraciadamente todo lo han, sí se puede decir la palabra así, lo han vulgarizado. Porque realmente cuando alguien ve la televisión y ve el pronóstico meteorológico, realmente no ven el mapa, sí, ¿no? Sino ven a la persona, ¿no? Sí. Que por cierto a veces no tiene la preparación que debería de tener, ¿sí? Entonces realmente en este sentido la prevención, siempre hay inclusive un dicho a nivel internacional que dice que la prevención empieza con la información. Pero esta información tiene que ser de una manera precisa y tiene que ser en poco tiempo. ¿Por qué? Porque como seres humanos no procesamos realmente, vamos a decir, cuando hay un sismo, no procesamos realmente, caemos en una catarsis, en una psicosis colectiva, ¿no? En pánico, ¿no? Colectivo. Y entonces cuando hay un sismo, por ejemplo, toda la gente utiliza el teléfono celular, cuando nos han dicho que no utilicemos el teléfono celular, no utilizan las redes. Cuando hay una emergencia volcánica, realmente nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos a muchos kilómetros del lugar donde se crea un problema. Pero lo que sí podemos hacer es informar, capacitar, organizar a las sociedades, entre ellos nosotros, de saber lo que tenemos que hacer ante ese tipo de situaciones. Igual pasa en una inundación, igual pasa hoy inclusive dentro de lo que le llaman los agentes perturbadores, o sea, los fenómenos que pasan, ¿sí? Y vamos a decirlo así, los fenómenos son naturales, los desastres es lo que se ocasiona humanamente, ¿sí? Entonces luego dicen hubo un desastre, se cayó el cerro. No, ese es un fenómeno natural.
porque el cerro tiende a caerse por sí solo. Se vuelve desastre porque nosotros nos fuimos a meter al cerro y ahí vivimos. Sí, y entonces, la palabra, nada más así, la palabra desastre viene del griego de no estar con los astros. Antiguamente, es decir, antiguamente los griegos decían, si tú estás regido por las energías de los planetas, estás con los astros. Pero si te caes, te golpean o te pasó algo malo, dicen eres un desastre. Okay. Es decir, no estás con los astros. Okay. ¿Sí? Entonces, los desastres nosotros los creamos. ¿Sí? Los fenómenos, un huracán no es un fenómeno natural. Los desastres que se crean es el impacto que nos crea la sociedad. Entonces, un huracán no lo podemos detener, pero sí podemos informar de qué es lo que tenemos que hacer para prevenir, o mitigar, ¿sí?, el riesgo de que tengamos algún problema, ¿sí? Así es. En pocas palabras. No sé si, y por ejemplo, lo que es el compartir información, así es, tanto en tiempo real, como vamos a decirlo de esta manera, tiempo después. Por ejemplo, no sé, esto que estamos comentando en este momento, que hay gente que nos está escuchando en vivo y que al mismo tiempo va a haber gente que nos va a escuchar después, es un punto clave. ¿Por qué? Porque si no compartimos información, si no nos apoyamos de los conocimientos de otras personas para poder, obviamente, mitigar riesgos que puedan generar los desastres, ya sea económicos, ya sea sociales, ya sea, no sé, lo que comentaba, lo que es nuestras posesiones materiales, ¿no? Así es. Por ejemplo, nuestra vivienda, incluso nuestra integridad como tal, ¿no?, que nos llegamos a lastimar o X o Y. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su visión de cómo es que en México, en específico, en particular en México, se ha trabajado la temática de prevención? Comentaba algo hace rato, ¿no? De prevención se sabe en la televisión mexicana solamente lo que es el boletín meteorológico. El boletín meteorológico o pronóstico del tiempo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué otras herramientas podríamos utilizar o se podrían llegar a volver útiles para poder difundir esta temática de prevención de desastres? Por ejemplo, no sé, en algunas ocasiones yo he llegado a ver cifras, ¿no?, números que arrojan tanto las Naciones Unidas y algunas otras organizaciones, en las que dicen que prevenir sería muchísimo más barato que la reconstrucción como tal, ¿no? Respecto a esto, ¿qué nos puede decir? Ese tema que mencionas es muy importante y que institucionalmente existe, pero creo que la labor ha sido todavía muy pequeña, porque el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene una serie de documentos que son importantes. Lo que pasa es de que nosotros como sociedad no nos hemos acercado a las instituciones. Es decir, aquí hay algo muy fácil, qué bueno que dijiste, el manejo de la información. Si un medio de información, vamos a decir como aquí, México Prioridad, como un medio de información, lo más importante es que todos estemos informados. Es decir, que sepamos cómo funciona un volcán, cómo funcionan las inundaciones, qué es una línea de vaguada, qué es un frente frío. Es decir, cosas que a veces hasta en la escuela lo enseñan. Sí, así es. Pero que estemos informados. Ahora, ¿para qué? Para que a partir de la información que nosotros tenemos secularmente normal, a partir de ahí, nosotros, si somos testigos de algo, solamente informemos de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque hoy en día hay muchos medios de comunicación que dicen, al parecer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Escuchamos mucho en la mañana noticieros que dicen, al parecer la persona ya está muerta, porque fue atropellada en el bulevar, bla, bla, bla. No.
En 1985, cuando fue el sismo de México, aquí en México, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, quien nos enseñó perfectamente bien cómo se tiene que informar fue Jacobo Zabludowski. Y él, con el teléfono, radioteléfono que tenía, él simplemente decía, ¿sí? Yo estoy viendo una columna que se está cayendo, ¿sí? Señor, ¿cómo se llama? Fulano de tal, ¿sí? Oiga, ¿hay gente adentro ahí todavía? Sí. ¿Usted qué es? Soy policía de tal. ¿Quién lo confirmó? Esa persona, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay medios de comunicación que dicen, al parecer, no. A ver, mejor esperamos a que llegue los grupos de ayuda de emergencia. Señor, ¿usted confirma que la persona falleció? Sí, ¿quién es usted? Yo soy el médico, ¿sí? O soy el médico forense, ¿sí? Sí. Se constata y se confirma que efectivamente el señor murió, ¿no? Entonces, eso en información es importante que nosotros realmente digamos, si vamos a decir la verdad, sea con una información. Ahora, hay un lema muy bonito que decía hace mucho tiempo un expresidente de Uruguay, que decía, una sociedad bien informada y bien organizada nunca le va a dar dolores de cabeza a los gobiernos, ¿sí? Sí, así es. Y es ahí a lo que tú dices. Aguas, ahí una interrogante. El tema que acabas de tocar es muy delicado, porque, a ver, en la prevención, ¿cuánto se gasta? Pero a veces decimos que no nos saldrá más barato muertos. No nos conviene más muertos que tenerlos prevenidos. No, nosotros, o sea, si tú vas a ser gobierno, si tú vas a ser institución, si tú vas a ser medio, ¿sí? Hay que informarle, prevenirle, ¿sí? Para que más adelante, cuando haya un problema, cuando haya un desastre, entonces ahora sí, tú puedas decir, ¿sabes qué? Florentino Telles X me firmó acá, yo le di una capacitación, pero él me firmó que nunca se quiso salir de su casa, porque no tiene a dónde irse, pero ¿sabes qué? Me firmó. Sí, y entonces ahí vamos a ver que las instituciones se van a quitar una responsabilidad, pero ante todo ya hubo lo que tú dices, la prevención. Si estamos más informados, créame que vamos a mitigar. Una pregunta hoy en día, por lo que dices, ¿cuántos taxistas en el estado de Puebla tienen capacitación de primeros auxilios? Yo creo que muy pocos. ¿Y sabes por qué decimos esto? Porque cuando haya un desastre, en lugar de que seamos herramienta, vamos a ser estorbo. Sí, así es. Sí. De hecho, por ejemplo, hace algunos años estaba colaborando con personal de K9 y me tocó también ir a algún congreso de protección civil, y lo que decían las autoridades es que a una zona en la que obviamente se ha visto afectada por un sismo, una inundación o demás, debes ir capacitado, porque si no te vuelves una carga también, ¿no? Así es. Y puedes poner en riesgo a las personas que van contigo también, ¿no? A ti y a las personas. Exactamente. Otro punto muy importante es este tipo de información. Lo que tiene que ver con prevención, desafortunadamente no es información que nosotros estemos acostumbrados o nos motiven a ver de manera cotidiana, ¿no? O sea, regularmente hablar de prevención para un chico de secundaria, un chico de preparatoria, de universidad, un oficinista, etc. Ese tipo de información, ese tipo de temas llegan a ser requisitos, ¿no? Que para pasar la materia, que para poder cumplir con la capacitación que te pide Protección Civil en determinado momento. Yo creo que un punto en el que México se encuentra, vamos a decirlo de esta manera, atorado, es que no hemos podido lograr que la audiencia, la gente, empiece a ver la información que tiene que ver con prevención de desastres, no sé, de una manera más cotidiana, ¿no? O sea, como algo, como le comento siempre a nuestro compañero que está detrás de controles, como a ver la quiniela, ¿no? Del fútbol. Exactamente.
ya no estamos acostumbrados a informarnos. Desafortunadamente, lo que usted comentaba es, si no estamos acostumbrados a informarnos y por ende no lo hacemos, tomar decisiones se volverá complicado, difícil, incluso hasta contraproducente, ¿no? Lo más recomendable es abastecernos lo más que podamos de información para poder tomar, y esta palabra no la había escuchado, la leí hace poco, decisiones informadas, ¿no? O sea, saber qué hacer, pero en base a tener los conocimientos para, ¿no? Y bueno, en México, ya lo había mencionado hace un momento, la cultura de prevención, en específico de desastres, está muy descuidada, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la página de internet del Senapred hay información muy buena que nos podría ayudar mucho. Aún así, tiene que ser actualizada, porque por ejemplo, México Prioridad, por lo que dices, ¿cómo se podría hacer? En cada programa, por ejemplo, de México Prioridad, yo les invito a que se informen, por ejemplo, qué se tiene que hacer en materia de cuando un niño se ahoga en una cápsula de 1 minuto, ¿sí? O qué tengo que tener como botiquín, qué es un botiquín, qué realmente tengo que tener por botiquín. Eso en 1 minuto lo podemos decir realmente. ¿Debo de cruzar la calle en las zonas peatonales? ¿O cómo puedo prever para que no me asalten en la calle? Todas esas cosas de prevención realmente, de información que hasta en 1 minuto pueden quedar, son importantes que se divulguen, aunque no estén no estén en los manuales. Y hay algo, yo les invito a que busquen el manual de periodistas, ¿sí? Que no es del Senapred, sino es de la ONU, y hay un manual de periodistas y ahí nos dice cómo nos tenemos que informar para dar informaciones precisas, qué podemos decir y qué no podemos decir. Así es, bueno, como personas que nos encontramos dentro de los medios, obviamente tenemos una responsabilidad para con el público, ¿no? Imaginemos que hipotéticamente en este momento se diera un sismo, ¿no? Sí. Nosotros como presentadores de información debemos saber qué hacer para obviamente también no generar pánico o miedo en la gente que nos está viendo, ¿no? Y eso pues solamente se sabe y se llega a hacer bien informándose, buscando información, leyendo. En estos días afortunadamente ya es posible el poner un video en YouTube, un ejemplo, y escucharlo y verlo, incluso bajar un audio, no sé, se me ocurren 1000 ejemplos, revisar información de otros países. Y yo creo que ese es un punto clave de lo que es este tema, ¿no? Lo que es la comunicación de riesgo, saber accesar, saber también compartir información, como lo había dicho también en su momento, tanto en tiempo real como para dejarla para después, dicho de esa manera, ¿no? Algo que se pueda volver a ver una y otra vez si es que uno quiere, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos nos pueda acompañar en alguna otra ocasión para tocar más temas que tengan que ver con más a fondo exactamente con esto que es prevención. De manera muy personal, pues llevamos ya algún tiempo trabajando en esto y pues al menos a mí me ha dejado, me ha enseñado mucho, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, me siento un tanto más seguro, ¿no? Un tanto más seguro en el punto en el que si llega a suceder algo, bueno, hasta dónde puede, vamos a decirlo de esta manera, qué magnitud puede tener, ¿no? También no alarmarme por algo que sé que quizá no me va a afectar a mí de manera tan directa, exactamente, ¿no? Por ejemplo, hasta hace algún tiempo yo llegué a pensar que si el Popo llegase a tener una erupción volcánica, pues el mundo se iba a acabar, ¿no? Pero las cosas no son así. Que ya no tarda, puede ser. Pero a lo que voy es que ya con el paso del tiempo y haber conocido un poco más de información sobre la magnitud de lo que podría ser una erupción volcánica, pues me dio a entender una cosa, que a nosotros pues no nos afectaría como tal, ¿no?
Y pues muchas gracias por habernos acompañado y los beneficios de informarse son infinitos. Ok, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Israel por este tema. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias Alamis y muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos vemos en otro capítulo, en otra emisión de Acá Entre Nos. Nos vemos. Gracias.